La noche caía sobre Dubái, y el desierto parecía encenderse bajo el resplandor de los rascacielos. En el último piso de uno de los edificios más imponentes de la ciudad, se desarrollaba una fiesta exclusiva, accesible solo para un puñado de invitados cuidadosamente seleccionados. Aquella noche, Alejandro sentía que había sido transportado a otro mundo. Su invitación había llegado de manera inesperada, cortesía de un conocido en común que le había recomendado como el hombre de negocios latino que todos debían conocer. Alejandro, vestido con un traje oscuro impecable, observaba el entorno mientras ajustaba nerviosamente el cuello de su camisa. La opulencia lo rodeaba, desde la decoración dorada y los arreglos florales extravagantes hasta las mesas llenas de champán y caviar. Todo parecía diseñado para impresionar y mostrar un nivel de lujo al que él no estaba acostumbrado. Pero lo que más llamaba su atención era la vista. Frente a él, enormes ventanales de cristal revelaban el paisaje de Dubái iluminado, sus luces reflejándose en el Golfo Pérsico como si fuera un espejo líquido. Mientras Alejandro intentaba adaptarse a la atmósfera, una figura se acercó a él. Era una mujer de porte elegante, cabello oscuro y largo, con un vestido ceñido que brillaba bajo las luces. Su nombre era Leila, una influencer local que ya había notado la presencia de Alejandro, una cara nueva y desconocida en una fiesta donde todos parecían conocerse de años. «No pareces de aquí», le dijo Leila, con una sonrisa intrigante. Alejandro sonrió de vuelta, un tanto incómodo pero decidido a mantener la compostura. «Soy Alejandro, de México», respondió, extendiendo la mano. «Creo que soy el único latino esta noche». Leila le estrechó la mano con firmeza y una chispa de curiosidad en sus ojos. «Dubái atrae a gente de todo el mundo, pero no muchos logran entrar a estas fiestas. Debe ser alguien muy especial». Alejandro rió, tratando de disimular su nerviosismo. «O quizás simplemente tuve suerte». Los dos compartieron una mirada cómplice antes de que una voz grave interrumpiera la conversación. Era Fahad, un joven con un aire de seguridad y autoridad que parecía natural. Él era el anfitrión de la noche, y su presencia imponía respeto. Fahad llevaba un traje oscuro, elegante, y sus ojos reflejaban una mezcla de desdén y curiosidad al observar a Alejandro. «Leila, veo que ya has conocido a nuestro invitado especial», dijo Fahad, con una sonrisa apenas perceptible. «Alejandro, ¿cierto?» «Sí, así es. Es un placer conocer a alguien con tantas conexiones», respondió Alejandro, sintiendo la presión de mantener la compostura ante la mirada penetrante de Fahad. «Espero que te estés divirtiendo. Dubái puede ser un lugar intenso», continuó Fahad, midiendo cada palabra. Luego, se volvió hacia Leila. «Asegúrate de que Alejandro disfrute esta noche. Tengo la sensación de que no será la última vez que nos veamos». Leila asintió y le lanzó a Alejandro una mirada cómplice antes de alejarse con Fahad, quien se perdió entre la multitud. Alejandro, ahora solo de nuevo, se sintió abrumado por el ambiente, pero también intrigado. Había algo misterioso en Fahad, algo que parecía decirle que aquella noche no era una fiesta común y corriente. Paseando por el salón, Alejandro se dejó llevar por las conversaciones de los demás. Escuchó historias de negocios multimillonarios, inversiones en tecnología avanzada, y rumores sobre oportunidades exclusivas solo para quienes estaban en el círculo correcto. Sin embargo, detrás de todas esas palabras, percibía una corriente subterránea de competencia y tensión. Poco después, Leila reapareció a su lado, sosteniendo una copa de champán. «Veo que Fahad te impresionó», dijo, notando la expresión pensativa de Alejandro. «Es difícil no sentirse fuera de lugar aquí», confesó Alejandro, aceptando la copa de champán que ella le ofrecía. «Pero al mismo tiempo, hay algo en este lugar, algo que me hace querer quedarme». Leila sonrió, divertida. «Eso es porque ya te atrapó el brillo de Dubái. La gente piensa que es solo una ciudad de lujo y excesos, pero hay mucho más debajo de la superficie. Cosas que pocos llegan a ver y entender». Alejandro bebió un sorbo de champán, dejando que las palabras de Leila se hundieran en su mente. Se preguntaba qué secretos guardaba Dubái, qué verdades se escondían detrás de la fachada de opulencia y poder. Sin embargo, no tuvo tiempo de reflexionar más,
porque en ese momento una campana sonó, captando la atención de todos los presentes. Una voz suave, pero firme, resonó desde el centro del salón. Era Fahad nuevamente, quien invitaba a todos a una reunión en una sala privada al fondo del salón. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia allí en silencio, como si supieran que lo que estaba por ocurrir era parte de un ritual conocido solo por ellos. Leila tomó la mano de Alejandro y lo guió entre la multitud. «Estás a punto de ver la verdadera razón de esta fiesta», le susurró al oído. «Algo que te hará replantearte todo lo que sabes sobre esta ciudad». Alejandro no respondió, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. La curiosidad lo invadía, mientras sentía que se acercaba a algo grande, algo que podría cambiar su vida para siempre. Al entrar en la sala privada, Alejandro fue recibido por un ambiente mucho más íntimo, con luces tenues y un silencio expectante. Fahad se posicionó al frente de todos, y una sonrisa enigmática cruzó su rostro. «Bienvenidos», anunció, con un tono solemne. «Esta noche no es solo una celebración. Es una oportunidad para aquellos que desean descubrir el verdadero poder de Dubái». La multitud murmuró en silencio, y Alejandro sintió como una energía inusual llenaba el lugar. Sabía que había cruzado un umbral invisible, que estaba en un terreno desconocido y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Alejandro percibe la tensión en el aire y sabe que una revelación importante está por ocurrir, una que podría definir su futuro en esta ciudad tan lejana y fascinante. La atmósfera en la sala privada estaba cargada de anticipación. Alejandro observaba cada detalle del lugar, con sus paredes adornadas en tonos dorados y oscuros, que contrastaban con las suaves luces tenues que parecían envolver la habitación en un aura de misterio. Los invitados, todos rostros familiares para Fahad, mantenían un silencio casi reverente mientras él avanzaba hacia el centro de la sala. Fahad levantó una mano, pidiendo la atención de todos. Su presencia era imponente, irradiaba confianza y control. Tras una breve pausa, su voz llenó la sala con una seguridad indiscutible. «Mis amigos, esta noche no estamos aquí solo para celebrar», comenzó, mirando a cada persona en la sala, y sus ojos se posaron brevemente en Alejandro, como si su presencia ahí fuera intencional. «Estamos aquí para conectar, para formar alianzas que nos ayudarán a conquistar nuestros destinos en este mundo». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Fahad estaban cuidadosamente escogidas, cada frase calculada para sembrar en los presentes una sensación de exclusividad y privilegio. No era solo una reunión social, parecía más bien una especie de ritual para los poderosos y los ambiciosos. Mientras Fahad hablaba, Leila se acercó nuevamente a Alejandro, susurrando en su oído. «¿Ves a ese hombre de allá?», dijo, señalando discretamente a un hombre de unos 50 años con una barba bien cuidada y un traje oscuro. «Es el príncipe Abdullah, uno de los inversores más influyentes en proyectos inmobiliarios de la región. Y la mujer a su lado, la que lleva el vestido de seda rojo, es Amara, una magnate de la moda. Estas personas son de otro nivel». Alejandro asintió, aún asimilando el hecho de que se encontraba en medio de figuras tan poderosas. Todo lo que había escuchado sobre Dubái y su opulencia ahora parecía quedarse corto frente a lo que estaba presenciando. Sentía que estaba siendo testigo de algo que pocos tendrían la oportunidad de ver en toda su vida. «¿Qué piensas de todo esto?», le preguntó Leila, observándolo con atención. «No sé qué pensar», respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Fahad. «Es como si estuviera en una película, pero todo es tan real». Leila sonrió con complicidad. «Así es Dubái. Te envuelve y te hace sentir que todo es posible. Pero cuidado, Alejandro, porque este mundo tiene sus propias reglas». En ese momento, Fahad hizo un gesto hacia un grupo de asistentes que esperaban en la esquina de la sala. Uno de ellos se acercó con una bandeja de copas de champán, ofreciendo una a cada persona. Alejandro aceptó una copa, y cuando estuvo seguro de que nadie lo observaba, tomó un pequeño sorbo, sintiendo la frescura de la bebida mientras la burbujeante textura recorría su boca. «Aprovechemos esta oportunidad», dijo Fahad, levantando su copa. «A la ambición, y a todos los sueños que estamos a punto de hacer realidad». «A la ambición»,
Corearon los invitados, alzando sus copas. Alejandro se unió al brindis, sintiéndose como parte de algo especial, aunque con una mezcla de emoción y cautela en su interior. Sabía que Fahad no había terminado de hablar. Su anfitrión aún guardaba algo en la manga, y Alejandro sentía una inquietud que no lograba sacudirse. Después del brindis, los invitados se dispersaron en pequeños grupos, y Alejandro notó que un hombre con un acento europeo se acercaba a Fahad para hablarle en voz baja. Sus palabras eran inaudibles desde donde Alejandro estaba, pero alcanzó a notar la seriedad en el rostro de Fahad, quien asintió varias veces antes de despedirse cortésmente del hombre. Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que acababa de ver, Fahad caminó hacia él con una expresión calculada. Alejandro, me han hablado de tu interés en los negocios internacionales, dijo Fahad, cruzando los brazos y observándolo con una sonrisa ligera. En Dubái, valoramos la ambición. ¿Estás interesado en explorar oportunidades aquí? Alejandro, sin perder la compostura, asintió. Claro, siempre estoy dispuesto a considerar nuevas posibilidades. Dubái es un mercado fascinante. Fahad lo miró con aprobación. Esa es la respuesta correcta. Aunque debo advertirte que no es para los débiles. Aquí, uno debe ser fuerte, o no sobrevive. Alejandro sintió el peso de aquellas palabras y se preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar para estar en ese círculo exclusivo. Justo en ese momento, una voz resonó detrás de ellos. Entonces, Alejandro, ¿qué tan fuerte eres realmente? Alejandro giró para encontrarse con Karim, el primo de Fahad. Era un hombre de mirada afilada y semblante serio, que le ofreció una sonrisa calculadora. Karim era la contraparte de Fahad. Mientras que Fahad irradiaba elegancia y control, Karim tenía una energía intensa, casi agresiva, que intimidaba a cualquiera a su alrededor. He escuchado hablar de ti, Karim, respondió Alejandro, tratando de sonar seguro. Parece que eres bastante respetado en este círculo. Karim soltó una carcajada seca. Respeto es una palabra interesante. Aquí, se trata de quien tiene el poder y cómo lo usa. Nada más. Y tú, Alejandro, si realmente quieres hacer algo en Dubái, tendrás que entenderlo. Fahad intervino, colocando una mano en el hombro de Alejandro. Mi primo tiende a ser directo. Pero tiene razón. Este mundo requiere determinación. Alejandro, sintiéndose desafiado, decidió jugar el mismo juego. Entonces, quizás debo conocer más sobre este mundo antes de decidir hasta dónde llegar. Karim lo miró con una mezcla de respeto y burla. Eso se puede arreglar. Digamos que podríamos hablar de oportunidades reales. Pero para eso, primero necesitas demostrarnos algo. Leila, que había estado observando desde una distancia prudente, se acercó nuevamente, preocupada por la dirección de la conversación. Karim, no asustes a nuestro invitado, dijo en un tono despreocupado, pero sus ojos mostraban una chispa de advertencia. Karim sonrió, sin dejar de observar a Alejandro. No lo estoy asustando, Leila. Solo le estoy mostrando el tipo de personas que somos aquí. ¿No es justo que sepa la verdad? Alejandro, decidido a no retroceder, miró a Karim directamente a los ojos. Estoy aquí para conocer la verdad, Karim. Y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para entender este mundo. Karim levantó las cejas, visiblemente impresionado por la respuesta de Alejandro. Bien. Entonces, tengo una propuesta para ti. Mañana en la noche habrá una reunión, algo más privada. Solo los que realmente están listos para involucrarse en el verdadero negocio de Dubái asisten a ella. Considera esto como una prueba. ¿Aceptarías la invitación? Alejandro tomó un momento para pensar, sintiendo la mirada de Fahad, Leila y Karim sobre él. Sabía que aceptar significaba cruzar una línea que lo llevaría mucho más lejos de lo que había imaginado. Pero algo en su interior, una mezcla de ambición y curiosidad, lo impulsaba a aceptar. Estaré allí, respondió finalmente, sin titubear. Karim sonrió de manera satisfecha, mientras Fahad y Leila intercambiaban una mirada silenciosa, como si ya supieran lo que significaba esta decisión para Alejandro. Alejandro ha aceptado un desafío peligroso, y mientras la fiesta continúa,
empieza a preguntarse qué tan lejos está dispuesto a llegar para probar su fortaleza y su lugar en el mundo de Dubái. Al día siguiente, mientras el sol se ocultaba tras los imponentes rascacielos de Dubái, Alejandro se encontraba en su habitación, mirando su reflejo en el espejo. Había pasado toda la tarde pensando en la reunión privada a la que había sido invitado. Aquella ciudad le había mostrado una cara encantadora y deslumbrante, pero ahora tenía la sensación de estar a punto de conocer su lado oscuro. Sentía la presión de sus propias decisiones pesando sobre sus hombros, pero la idea de rechazar la invitación le parecía aún más aterradora. Después de todo, había venido a Dubái buscando oportunidades y conexiones. Retroceder ahora no era una opción. Con un traje impecable, Alejandro salió de su hotel, dispuesto a enfrentar lo que fuera que Fahad y Karim le tenían preparado. Se subió a un automóvil negro que lo esperaba en la entrada, un servicio que Fahad había arreglado especialmente para él. Durante el trayecto, el chofer mantuvo un silencio absoluto, lo que aumentaba el misterio y la intriga en la mente de Alejandro. Finalmente, el automóvil se detuvo frente a una mansión imponente en las afueras de la ciudad. La propiedad estaba rodeada de jardines y fuentes iluminadas que daban un aire de lujo y discreción, como si aquella reunión requiriera absoluta privacidad. Alejandro descendió del coche, y al acercarse a la entrada, una voz conocida lo saludó. «Te ves listo», dijo Leila, que lo esperaba en la entrada con una sonrisa tranquilizadora. Alejandro suspiró, aliviado de verla. «Gracias. Es un poco intimidante, pero estoy listo». Leila lo tomó del brazo y lo guió hacia el interior de la mansión. A medida que avanzaban, Alejandro notaba que la opulencia era aún mayor que en la fiesta anterior. Pasaron por un pasillo amplio, decorado con arte moderno y tapices de lujo, hasta llegar a una sala en penumbra donde un pequeño grupo de personas, todas con rostros concentrados, lo esperaba. Entre ellos estaban Fahad y Karim, en el centro de la sala, hablando en voz baja. Fahad se volvió al verlo y sonrió. «Alejandro, justo a tiempo», dijo Fahad, haciendo un gesto para que se acercara. «Esta reunión es algo especial. Aquí solo invitamos a quienes consideramos dignos de formar parte de nuestra red». Karim, que lo miraba desde el otro lado de la sala, lo observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. «Es una oportunidad única, Alejandro», intervino Karim, sus ojos oscuros fijos en él. «No todos tienen acceso a estas reuniones. Pero estar aquí significa que estás dispuesto a ir más allá de los límites convencionales». Alejandro asintió, intentando demostrar una confianza que apenas sentía. «Estoy aquí porque quiero aprender y porque veo el potencial de Dubái como un lugar para crecer», respondió Alejandro, con voz firme. Fahad sonrió, satisfecho con su respuesta. «Eso es exactamente lo que queremos escuchar», dijo Fahad, y luego hizo un gesto hacia una puerta al fondo de la sala. «Pero, primero, debemos saber si realmente estás dispuesto a hacer sacrificios». La puerta se abrió lentamente, y Alejandro vio que detrás de ella había una habitación más pequeña, oscura y minimalista. Karim lo invitó a entrar, y Alejandro no dudó en seguirlo, aunque sentía una creciente inquietud. Al ingresar, se encontró con una mesa en el centro de la habitación y varios documentos cuidadosamente dispuestos sobre ella. Fahad lo siguió, con una expresión seria. «Esta es una prueba, Alejandro», explicó Fahad, mientras señalaba los papeles. «Queremos que formes parte de un proyecto importante. Sin embargo, para ser uno de nosotros, necesitamos algo de tu parte. Algo que demuestre tu compromiso y lealtad». Alejandro observó los documentos. Eran contratos de inversión en proyectos que involucraban sumas de dinero significativas. Algunos nombres eran conocidos para él. Otros, completos desconocidos. Sentía la presión de tomar una decisión importante, una que podría cambiar su vida. «¿Qué tipo de compromiso?», preguntó Alejandro, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un punto de no retorno. Fahad cruzó los brazos, su mirada intensa. «Es simple. Queremos que realices una inversión inicial en este proyecto. Esto no solo muestra tu interés, sino también tu voluntad de arriesgarte junto a nosotros». Alejandro sintió un nudo en el estómago.
No había anticipado que su ingreso a este círculo exclusivo de Dubái requeriría una apuesta financiera tan grande. Pero el tono de Fahad y Karim no dejaba lugar a dudas. Esta era su oportunidad, y rechazarla no parecía una opción. Respiró profundo, reflexionando sobre el riesgo y lo que significaba para él. Justo cuando estaba a punto de responder, Leila, que había estado en silencio todo el tiempo, se acercó y le tocó el hombro. Alejandro, puedo ver que esto te sorprende, dijo en voz baja, mirándolo con genuina preocupación. Solo recuerda que nada en este mundo se logra sin sacrificios. Alejandro la miró y asintió lentamente, sintiendo que aquellas palabras resonaban profundamente en él. Su mente volvía a su familia en México, a sus sueños y aspiraciones, a todo lo que lo había impulsado a llegar a Dubái. La tentación era inmensa, y al mismo tiempo, el temor de tomar un camino sin retorno lo hacía dudar. Finalmente, levantó la mirada hacia Fahad y Karim. Acepto la oferta, declaró, con determinación. Pero quiero saber exactamente en qué me estoy involucrando. Karim sonrió, satisfecho, mientras Fahad le extendía una mano en señal de acuerdo. Has tomado la decisión correcta, Alejandro. Eres uno de los nuestros ahora, dijo Fahad, estrechando su mano con firmeza. La reunión continuó con Fahad y Karim explicándole detalles de la inversión y los proyectos en los que estarían involucrados. Alejandro escuchaba atentamente, tratando de absorber cada detalle, aunque una parte de él aún no podía dejar de sentir que había dado un paso peligroso. Al salir de la mansión junto a Leila, Alejandro sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que aquella decisión lo había marcado y que, a partir de ese momento, su vida no volvería a ser la misma. Leila, que había permanecido en silencio mientras caminaban hacia la salida, finalmente habló. Alejandro, solo quiero decirte que tienes algo que muchos aquí no tienen, valentía. Pero debes cuidarte, porque este mundo puede devorarte si no estás preparado. Alejandro la miró, sorprendido por su sinceridad. Gracias, Leila. Aprecio tus palabras. Sé que me estoy arriesgando, pero creo que es el camino que necesito tomar. Leila asintió, pero sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Sin decir más, se despidió y se alejó hacia su coche, dejando a Alejandro solo en la entrada de la mansión. Mientras observaba cómo ella se marchaba, Alejandro sintió el peso de su decisión y la incertidumbre de lo que el futuro le deparaba. Alejandro ha cruzado el umbral y se ha comprometido con el mundo de Fahad y Karim. Sin embargo, mientras se adentra más en este círculo, empieza a preguntarse cuáles serán los verdaderos costos de su decisión. El día amaneció con un calor abrumador en Dubái, mientras Alejandro trataba de despejar su mente del compromiso que había asumido la noche anterior. Sentía como si se hubiera sumergido en un océano profundo, sin saber cuán lejos llegaría antes de salir a la superficie nuevamente. Su acuerdo con Fahad y Karim lo había puesto en un camino incierto, y aunque una parte de él estaba emocionada por la aventura y la oportunidad de pertenecer a un círculo exclusivo, otra parte comenzaba a preguntarse en qué se había metido. Al mediodía, Alejandro recibió un mensaje de Fahad invitándolo a una reunión en una de las propiedades de su familia, un complejo ubicado en una isla artificial que reflejaba la opulencia y el poder de quienes habitaban Dubái. Al llegar, fue recibido por un grupo de asistentes que lo escoltaron hacia una terraza con una vista impresionante del Golfo Pérsico. Fahad ya estaba ahí, sentado cómodamente con una copa en la mano y una sonrisa relajada en el rostro. Alejandro, bienvenido. Lo saludó, levantándose para estrechar su mano. Espero que te sientas cómodo. Hoy quiero mostrarte una parte de Dubái que pocos tienen el privilegio de conocer. Alejandro se sintió intrigado, y mientras tomaba asiento junto a Fahad, no pudo evitar admirar la magnificencia de aquel lugar. Parecía un paraíso construido con una perfección absoluta, desde los jardines llenos de flores exóticas hasta la piscina infinita que se extendía hacia el horizonte. Este es un lugar increíble, Fahad, dijo Alejandro, mirando a su alrededor con asombro. No me puedo imaginar lo que se necesita para mantener algo así. Fahad sonrió, complacido por la reacción de Alejandro. Dubái es un lugar de oportunidades para quienes tienen visión, Alejandro. Pero más allá de la riqueza y el lujo,
Este es un mundo que exige lealtad y fortaleza. Aquí, las decisiones que tomamos pueden ser la diferencia entre el éxito y la ruina. Fahad lo miró con seriedad, como si sus palabras llevaran un peso oculto que Alejandro aún no comprendía. En ese momento, se acercó Karim, quien traía consigo una carpeta de documentos y una mirada fría y calculadora. Alejandro, creo que es hora de que sepas en qué consisten nuestras verdaderas operaciones, dijo Karim, mientras le entregaba la carpeta. Hay ciertos aspectos de nuestra red que requieren discreción, y si vas a ser parte de esto, debes estar preparado para lo que implica. Alejandro abrió la carpeta y comenzó a leer los documentos. Al principio, parecía una lista común de proyectos de inversión y sociedades comerciales, pero a medida que avanzaba, las palabras tomaban un tono más oscuro. Mencionaban operaciones de gran escala, proyectos que involucraban cantidades de dinero exorbitantes y estrategias de influencia que parecían extenderse mucho más allá de los negocios convencionales. Fahad notó la expresión de Alejandro y le dio una palmada en el hombro. No te preocupes, Alejandro. Esto puede parecer intimidante al principio, pero una vez que comprendas el impacto de nuestras decisiones, verás el poder que tenemos a nuestra disposición. No es solo dinero, es la capacidad de cambiar el destino de muchas cosas a nuestro favor. Alejandro respiró hondo. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, uno en el que cada decisión podía tener consecuencias graves. Pero la atracción por el poder y el prestigio lo mantenía en ese lugar, incapaz de retroceder. Entiendo, Fahad. Estoy dispuesto a seguir adelante, respondió Alejandro, con determinación. Karim asintió, satisfecho, y le indicó a Alejandro que lo siguiera. Lo llevó a un edificio privado detrás de la terraza, un lugar que parecía una oficina de alta seguridad con puertas blindadas y sistemas de vigilancia. Alejandro se dio cuenta de que aquello era más que una simple fachada de lujo. Era un lugar diseñado para guardar secretos y proteger la información más valiosa. Dentro del edificio, Karim le mostró una sala con pantallas de seguridad que mostraban imágenes en tiempo real de distintos puntos de la ciudad. Era un centro de operaciones en miniatura, desde el cual Fahad y Karim parecían monitorear y controlar sus negocios. Todo lo que ves aquí, explicó Karim, es una muestra de nuestra red de información. Sabemos lo que sucede en cada rincón de Dubái. Conocemos a las personas clave, y estamos al tanto de cada movimiento importante. Alejandro se sintió impresionado, pero también inquieto. Observaba las pantallas, comprendiendo que aquel nivel de control requería un compromiso absoluto y una capacidad de decisión fría y calculadora. En el fondo, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a involucrarse en aquel mundo? Antes de que pudiera procesar completamente sus pensamientos, Fahad entró en la sala con una expresión seria. Alejandro, hay algo más que debes saber, dijo, señalando una de las pantallas que mostraba una vista de la entrada principal de un lujoso hotel en el centro de la ciudad. Esta noche, queremos que nos acompañes a una reunión muy particular. Será una prueba para ti, y te dará una idea más clara de lo que realmente significa estar a nuestro lado. Alejandro asintió, consciente de que no podía dar marcha atrás. Aquella noche sería su primera incursión en el verdadero núcleo del poder en Dubái. Alejandro ha aceptado enfrentarse a una prueba que pondrá a prueba su lealtad y valentía, mientras se adentra aún más en el oscuro mundo del poder y la influencia en Dubái. Esa noche, Alejandro se preparó con el mismo traje oscuro que había usado para la primera fiesta, pero esta vez su mente estaba en un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que lo que estaba a punto de presenciar iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado al llegar a Dubái. Esta prueba, como Fahad la había llamado, pondría a prueba su determinación y quizás hasta su moralidad. Un auto de lujo lo recogió puntualmente y lo llevó a uno de los distritos financieros más exclusivos de la ciudad, donde el horizonte se veía iluminado por rascacielos de diseño futurista. El destino era un edificio elegante y discreto, casi camuflado entre las demás estructuras. En la entrada, un hombre corpulento lo recibió con una inclinación de cabeza, invitándolo a entrar. Dentro, Alejandro se unió a un pequeño grupo de personas que ya estaban reunidas. Reconoció a Fahad y Karim, quienes conversaban en voz baja en una esquina de la sala.
Había otros hombres y mujeres presentes, todos vestidos con ropa de alta costura y con una expresión de serenidad calculada. En ese lugar, la atmósfera estaba impregnada de misterio y poder. Karim fue el primero en notar a Alejandro y le hizo un gesto para que se acercara. «Esta noche no se trata solo de negocios, Alejandro», dijo Karim, con un tono enigmático. «Aquí se forjan las verdaderas alianzas, las que tienen la capacidad de cambiar el curso de una ciudad, de un país, incluso del mundo». Antes de que Alejandro pudiera responder, Fahad se acercó, colocando una mano sobre su hombro. «Alejandro, quiero presentarte a alguien especial», dijo Fahad, llevándolo hacia un hombre mayor, de cabello canoso y mirada profunda. «Este es el señor Al-Mansour, uno de los inversionistas más influyentes de Medio Oriente». El señor Al-Mansour asintió cortésmente, su mirada fija en Alejandro. «Me han contado cosas interesantes sobre ti», dijo con voz grave. «Dicen que eres joven, ambicioso, y que buscas dejar una huella en el mundo». Alejandro asintió, sintiéndose pequeño bajo la mirada intensa del hombre. «Es un honor, señor Al-Mansour. Estoy aquí para aprender y para aportar lo mejor de mí», respondió Alejandro, tratando de sonar seguro. «Eso espero, Alejandro. En este círculo, valoramos la lealtad y el compromiso, y cada uno de nosotros ha hecho sacrificios para llegar a donde estamos», dijo Al-Mansour. «No cualquiera tiene lo necesario para estar aquí». Después de ese intercambio, Fahad y Karim se alejaron con Al-Mansour, dejándolo solo para que observara el ambiente. Alejandro se desplazó lentamente por la sala, captando fragmentos de conversaciones y observando los gestos calculados de cada persona. Comprendió que, en ese lugar, cada palabra y cada movimiento eran cuidadosamente medidos, como piezas en un juego de ajedrez. Mientras escuchaba, percibió que varios de los asistentes hablaban de temas que escapaban al ámbito de los negocios convencionales. Se mencionaban estrategias para influir en decisiones políticas, acuerdos para controlar mercados enteros y tácticas para manipular los medios de comunicación. Alejandro sintió un escalofrío. Era como si estuviera viendo el lado oscuro de todo el lujo y el poder que Dubái le había mostrado hasta ahora. De repente, Leila apareció a su lado, sacándolo de sus pensamientos. «¿Impresionado?», preguntó ella con una sonrisa, aunque su tono era serio. «Más de lo que imaginaba», respondió Alejandro. «Sabía que Fahad y Karim tenían influencia, pero no pensé que estuviera en este nivel». Leila asintió, mirando hacia el grupo de personas con una expresión pensativa. «Este es el verdadero poder, Alejandro. No se trata solo de dinero o de lujos, sino de la capacidad de influir en las vidas de miles, incluso millones de personas. Pero este poder tiene un precio, uno que no todos están dispuestos a pagar». Alejandro la miró, intentando descifrar el tono de advertencia en sus palabras. «¿A qué te refieres? ¿Qué tipo de precio?». Leila suspiró y miró hacia el suelo antes de responder. «No es algo que pueda explicarte fácilmente. Lo entenderás con el tiempo, o eso espero. Solo te advierto que, una vez que entras en este mundo, es difícil salir. Y cuanto más te involucras, más se espera de ti». Alejandro sintió que un peso invisible caía sobre él. Sabía que estaba en un punto de no retorno, pero también comprendía que cada paso que daba lo acercaba más a un territorio peligroso y desconocido. Se preguntaba si realmente estaba preparado para enfrentar las implicaciones de sus decisiones. En ese momento, Fahad se acercó nuevamente y le indicó que lo siguiera hacia una sala privada, donde solo un grupo selecto de personas se había reunido. Entre ellas, reconoció a Al-Mansour, Karim y algunos otros rostros que había visto en artículos de noticias y revistas de finanzas. Fahad cerró la puerta detrás de ellos y tomó asiento, haciendo una señal para que Alejandro se sentara también. La reunión comenzaba, y Alejandro comprendió que lo que estaba a punto de escuchar probablemente cambiaría su perspectiva sobre todo. «Esta reunión es privada y absolutamente confidencial», comenzó Al-Mansour, mirando a cada uno de los presentes. «Estamos aquí para discutir nuestras próximas acciones y para asegurarnos de que todos estamos en la misma línea. Hemos invertido en diversos proyectos en la región, y cada uno de ellos requiere que mantengamos un control riguroso.
Alejandro escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra cargaba con un peso que iba mucho más allá de los negocios. Aquellos hombres y mujeres no estaban interesados únicamente en obtener ganancias. Estaban planeando cómo moldear el futuro de una región entera, y quizás del mundo. La conversación continuó por varios minutos, y Alejandro trataba de seguir el ritmo, asimilando la magnitud de lo que discutían. Finalmente, Fahad se volvió hacia él, con una expresión seria. Alejandro, ya has dado el primer paso, pero necesito saber si estás realmente comprometido con nosotros. A partir de este momento, tu lealtad y tu discreción serán esenciales. No hay lugar para la duda. Alejandro lo miró, consciente de que estaba ante una decisión crucial. Sabía que, si aceptaba, cruzaría un umbral del que sería difícil regresar, pero también entendía que aquella era su oportunidad para alcanzar un poder que jamás había imaginado. Con una voz firme, Alejandro respondió: «Estoy listo. Cuenten conmigo». Alejandro ha sellado su compromiso con Fahad, Karim y Al-Mansour, pero ahora que está dentro del círculo, comienza a preguntarse hasta qué punto tendrá que llegar para mantenerse en este mundo de sombras y secretos. La noche en Dubái era un espectáculo de luces que resplandecían en el horizonte, reflejando el lujo y la opulencia que Alejandro había comenzado a conocer de cerca. Sin embargo, esta noche se sentía distinta. Alejandro, Fahad y Karim se dirigían a una reunión que prometía llevar sus ambiciones a un nivel superior, pero también uno mucho más arriesgado. En el auto que los transportaba, el ambiente estaba cargado de una tensión silenciosa. Fahad, sentado al frente, observaba la ciudad a través del cristal, como si en su mente trazara las jugadas de un ajedrez imaginario. Karim, por otro lado, revisaba documentos en su tableta, absorto en los detalles de la operación de esa noche. Alejandro rompió el silencio, incapaz de contener su curiosidad. «Fahad, ¿qué tan importante es esta reunión?», preguntó, intentando sonar tranquilo. Fahad giró la cabeza y le dedicó una mirada calculadora. «Mucho más de lo que imaginas, Alejandro. Esta noche se decidirán asuntos que pueden transformar nuestra influencia en la región. Y tú estarás en primera fila para verlo», respondió Fahad, enigmático. Alejandro asintió, sin saber si sentirse emocionado o preocupado. En el fondo, la ambición lo impulsaba, pero la incertidumbre le susurraba advertencias que él prefería ignorar. Llegaron a un edificio imponente en el centro de Dubái, un rascacielos cuya arquitectura moderna parecía desafiar las leyes de la física. Al entrar, fueron recibidos por un grupo de asistentes que los escoltaron hasta una sala de conferencias de diseño minimalista, con paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad iluminada. Varios hombres y mujeres los esperaban, todos con expresiones serias, y Alejandro sintió de inmediato la magnitud de lo que estaba por suceder. El anfitrión de la reunión era nada menos que Rashid Al Maktoum, un miembro clave de la élite empresarial de Dubái y alguien conocido por sus movimientos estratégicos en el mercado global. Rashid lo saludó con una sonrisa calculada, y después de unas palabras de cortesía, tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Bienvenidos a todos. Esta noche discutiremos una oportunidad que puede ser beneficiosa para todos nosotros, siempre y cuando manejemos las cosas con discreción. Por supuesto, lealtad absoluta», comenzó Rashid, con voz firme. Los presentes intercambiaron miradas, y Alejandro percibió una corriente de expectativa en el ambiente. Los términos discreción y lealtad parecían tener un significado más profundo en este contexto, y Alejandro sintió un escalofrío. Fahad y Karim lo miraron, como recordándole la importancia de mantenerse en control. Rashid continuó explicando la naturaleza de la operación. Se trataba de un proyecto de gran escala que implicaba inversiones en varios sectores de infraestructura y tecnología. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de Alejandro fue la manera en que describían la operación. No solo como un negocio, sino como una forma de influir en decisiones políticas y económicas a nivel regional. Mientras Alejandro escuchaba, se dio cuenta de que estaban hablando de algo más que ganancias. Estaban discutiendo sobre manipular los hilos del poder en varios países. La idea de participar en algo tan grande lo emocionaba, pero también lo llenaba de incertidumbre. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar para obtener lo que querían?
Fahad intervino en la conversación, explicando cómo su red de contactos y su influencia en la región serían clave para asegurar el éxito del proyecto. Alejandro lo observaba con admiración y respeto, impresionado por la habilidad de Fahad para moverse en ese mundo con tanta confianza. Sin embargo, cada palabra que escuchaba lo hacía preguntarse si realmente estaba listo para ese nivel de compromiso. Karim, quien había estado en silencio hasta ese momento, se volvió hacia Alejandro con una expresión seria. Alejandro, esta operación requerirá de toda nuestra confianza en ti. Habrá decisiones que no serán fáciles de tomar, y necesitamos saber que estás preparado para actuar sin dudar. Alejandro tragó saliva y asintió, comprendiendo que sus palabras ya no eran una simple promesa. Ahora estaba en el centro de algo mucho más grande, y su papel en aquella operación determinaría su lugar en ese mundo de poder. «Pueden contar conmigo», respondió con voz firme, aunque en su interior sentía un torbellino de emociones. La reunión continuó durante horas, con cada detalle cuidadosamente planeado y cada posible escenario contemplado. Alejandro observaba cómo los demás discutían estrategias, maniobras financieras y tácticas de persuasión, todos elementos que parecían sacados de una novela de espionaje, pero que en ese contexto eran tan reales como el aire que respiraban. Finalmente, la reunión llegó a su fin y los asistentes comenzaron a despedirse. Fahad se acercó a Alejandro mientras salían del edificio, con una expresión satisfecha. «Esta noche fue una prueba para ti, Alejandro. Y la superaste», dijo Fahad, palmeándole el hombro. «Ahora, eres uno de nosotros». Alejandro sonrió, aunque en el fondo sentía que cada vez se adentraba más en un laberinto de decisiones y consecuencias que aún no alcanzaba a comprender del todo. Alejandro ha pasado la prueba y ahora es considerado un miembro de pleno derecho en el círculo de poder, pero las consecuencias de su compromiso comienzan a pesar sobre él mientras se pregunta si realmente está listo para lo que vendrá. La brisa cálida de la noche soplaba en el helipuerto de un rascacielos en el corazón de Dubái. Desde allí, Alejandro podía ver la ciudad en todo su esplendor. Luces infinitas que parpadeaban en la oscuridad, torres que parecían rozar el cielo, y el constante murmullo de una metrópolis que nunca dormía. Sin embargo, esa noche, Alejandro sentía el peso de su propio juicio. Todo lo que había hecho hasta ahora parecía conducirlo a este momento. Fahad y Karim lo esperaban al pie del helicóptero, ambos con expresiones más serias de lo habitual. La invitación había llegado sin detalles, apenas un mensaje corto que dejaba entrever la importancia del asunto. «Nos encontramos en el helipuerto. Esta noche lo cambiará todo». Alejandro tragó saliva y avanzó, decidido a enfrentar lo que fuera que le tuvieran preparado. Una vez a bordo, Fahad miró a Alejandro fijamente, con una mezcla de severidad y camaradería. «Esta noche, Alejandro, tomaremos una decisión que sellará nuestro futuro. Lo que estamos a punto de hacer requiere absoluta lealtad y un compromiso más allá de cualquier otra prueba», dijo Fahad, sin apartar la mirada. El helicóptero despegó, surcando el cielo sobre Dubái, con dirección a un lugar remoto que Alejandro no reconocía. Nadie hablaba, y el sonido de las hélices llenaba el silencio. Alejandro intentó procesar lo que sucedía. Había tenido sus dudas desde que comenzó en aquel círculo de poder, pero esa noche algo se sentía distinto, como si estuviera cruzando el umbral final. Tras unos minutos de vuelo, aterrizaron en un complejo privado, una mansión rodeada de jardines iluminados. Al bajarse, fueron recibidos por guardias de seguridad que los escoltaron hasta una sala elegante, donde ya esperaban Rashid Al Maktoum y otros miembros de la élite de Dubái. La seriedad en sus rostros le hizo comprender que esa reunión era más que un simple encuentro de negocios. Rashid, con su porte imponente, los invitó a tomar asiento y comenzó a hablar en un tono solemne. «Hoy hemos convocado a esta reunión para hacer frente a una amenaza contra nuestro círculo, una que podría arruinar años de trabajo y poner en riesgo nuestras posiciones», dijo Rashid, mientras sus palabras caían como piedras en el silencio. Alejandro frunció el ceño, intrigado y preocupado. Fahad y Karim intercambiaron una mirada, como si compartieran un secreto del cual él aún no formaba parte. «Hace algunos meses, descubrimos que alguien dentro de nuestra red ha estado filtrando información confidencial», continuó Rashid. «Información que,
de llegar a las manos equivocadas, podría destruirnos. La revelación dejó a Alejandro helado. Entendía que en ese mundo la traición era un pecado imperdonable, pero la idea de un traidor entre ellos lo hacía sentirse vulnerable. Observó a los demás, preguntándose quién podría ser el responsable y cuáles serían las consecuencias. Fahad se acercó a Alejandro, en un tono que dejaba entrever su preocupación, le dijo: «Esta es una prueba final, Alejandro. Esta noche, necesitaremos tu apoyo para resolver este asunto y demostrar que estás completamente de nuestro lado». Alejandro asintió, aunque sus manos comenzaban a sudar. Se preguntaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar para asegurarse de que el traidor recibiera su castigo. Rashid se levantó y, con un gesto, indicó a uno de los guardias que trajera al sospechoso. La puerta se abrió, y un hombre joven, vestido con un traje oscuro y visiblemente nervioso, fue escoltado hasta el centro de la sala. Alejandro lo reconoció como uno de los socios menores del grupo, alguien que había trabajado de cerca con Fahad en proyectos recientes. El silencio era pesado, casi sofocante, mientras el hombre se arrodillaba, obligado por los guardias. Rashid dio un paso adelante, su voz firme y sin rastro de compasión. «Sabemos lo que has hecho. Tenemos pruebas irrefutables de que has estado compartiendo nuestras estrategias con competidores extranjeros. No solo traicionaste nuestra confianza, sino que también pusiste en peligro el legado que hemos construido». El hombre comenzó a balbucear, implorando misericordia, alegando que no había tenido intención de causar daño. Sin embargo, Alejandro podía ver en los ojos de Rashid y de los demás que su destino ya estaba sellado. Aquella no era una reunión de juicio, sino de ejecución. Fahad miró a Alejandro, evaluando su reacción, como si esperara ver si realmente estaba dispuesto a ser parte de aquello. Alejandro sintió que su estómago se retorcía, pero mantuvo su expresión impasible. Sabía que cualquier signo de debilidad podría ser interpretado como una falta de lealtad. «Alejandro», dijo Fahad, en voz baja, acercándose a él. «Este es el tipo de compromiso que requiere estar en nuestro círculo. No se trata solo de negocios. Es una prueba de hasta dónde estás dispuesto a llegar para proteger lo que hemos construido». Alejandro tragó saliva y asintió, aunque en su interior sentía que algo dentro de él se rompía. La ambición que lo había llevado hasta allí ahora parecía volverse en su contra, transformándose en una carga imposible de ignorar. Rashid alzó una mano, y el silencio se volvió aún más denso. Sin apartar la vista del hombre que se arrodillaba, pronunció su sentencia final. «Por la traición a nuestra confianza y el peligro en el que nos has puesto, tu castigo será ejemplar». Un movimiento rápido y certero de los guardias fue suficiente para cumplir la orden. Alejandro, aunque preparado, no pudo evitar el estremecimiento que recorrió su cuerpo al ver la brutalidad con la que se ejecutaba la justicia en ese mundo. Comprendió, finalmente, que no había marcha atrás. Había cruzado la línea, y ahora estaba atrapado en un juego del que ya no podía salir. Cuando el acto terminó, los asistentes retomaron sus asientos, como si nada hubiera pasado. Fahad se volvió hacia Alejandro, colocándole una mano en el hombro. «Este es el precio del poder, Alejandro. No todos pueden soportarlo, pero aquellos que sí, esos son los que dejan una marca en el mundo». Alejandro asintió, aunque en su interior se sentía vacío. El peso de lo que había presenciado, de lo que había aceptado, era abrumador. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y aunque intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, la duda y el miedo comenzaban a abrirse paso en su corazón. Alejandro ha cruzado una línea de la que no hay retorno, pero ahora que es parte integral del círculo, empieza a cuestionarse si el precio de la lealtad y el poder es realmente lo que estaba dispuesto a pagar. Dubái amanecía lentamente, bañando los rascacielos en una luz dorada que intentaba suavizar el peso de la oscuridad de la noche anterior. Alejandro estaba solo en la terraza de su suite, con la vista puesta en el horizonte, pero su mente vagaba en recuerdos inquietantes. La ejecución que había presenciado parecía repetirse en su mente, una y otra vez. A pesar de haber pasado las pruebas de lealtad y compromiso, las preguntas lo acechaban. ¿Había llegado tan lejos para perderse en ese juego de poder y traición? ¿O aún había una salida?
Mientras Alejandro intentaba despejar su mente, recibió un mensaje de Fahad, con una invitación para encontrarse una última vez antes de su regreso a casa. Alejandro sabía que esa no era una simple despedida. Sentía que Fahad tenía algo importante que decirle, algo que definiría su futuro. Llegó al lujoso salón privado donde Fahad lo esperaba. La opulencia de la decoración contrastaba con el tono serio en el que Fahad lo miraba al entrar. Karim también estaba allí, en silencio, como si esperara que algo trascendental sucediera. Fahad lo saludó con un apretón de manos y un gesto que mezclaba aprobación y advertencia. Alejandro, has pasado por mucho desde que llegaste aquí. Has demostrado que eres uno de nosotros, comenzó Fahad, con una voz grave. Alejandro lo escuchaba con atención, pero no podía evitar notar una tensión inusual en el ambiente. Fahad parecía evaluar cada palabra, como si se asegurara de que Alejandro comprendiera la importancia de lo que estaba por decir. Sin embargo, en este mundo, la lealtad no es suficiente. Debes decidir si estás dispuesto a hacer cualquier cosa, sin cuestionar, sin dudar. Porque una vez que das el paso final, ya no hay vuelta atrás. Las palabras de Fahad cayeron pesadas en el aire. Alejandro sabía que no era una simple advertencia. Fahad le estaba ofreciendo una última oportunidad para reafirmar su compromiso, o quizás para dar un paso atrás. Alejandro tragó saliva y, sintiendo el peso de la decisión, respondió con voz firme. Fahad, he llegado hasta aquí porque creo en la visión que compartimos. Pero también debo ser honesto conmigo mismo, y contigo. Hay límites que no estoy seguro de querer cruzar. Fahad y Karim intercambiaron miradas, y por un momento el silencio fue absoluto. Fahad suspiró, como si hubiera anticipado aquella respuesta. Es comprensible, Alejandro. No todos pueden manejar el peso de este poder. Pero es precisamente en ese momento cuando debemos tomar decisiones. Fahad se acercó, colocando una mano en el hombro de Alejandro. Has sido leal, y eso es algo que valoro. Pero recuerda, la lealtad tiene un precio. Karim, quien había estado observando en silencio, finalmente intervino. No te equivoques, Alejandro. El mundo que hemos creado no perdona las dudas. Si decides alejarte, tendrás que hacerlo en silencio, y sin mirar atrás. Alejandro asintió, entendiendo la gravedad de aquellas palabras. Sabía que estaba en la encrucijada más importante de su vida. Alejarse significaba renunciar a la influencia, al prestigio y a la riqueza que había acumulado. Pero quedarse implicaba aceptar un precio que él mismo no estaba seguro de poder pagar. Después de una breve pausa, Alejandro tomó una decisión. He decidido tomarme un tiempo para evaluar mi camino, Fahad. Les agradezco por la confianza que me dieron, pero necesito aclarar mis pensamientos antes de comprometerme de manera definitiva. Fahad lo miró en silencio por unos segundos, su expresión era impenetrable. Finalmente, asintió. Entiendo, Alejandro. Aunque no lo parezca, respeto tu decisión. Pero debes recordar que el tiempo aquí se mueve rápido. Si decides regresar, quizás no encuentres las mismas puertas abiertas. Aquellas palabras resonaron en Alejandro mientras estrechaba la mano de Fahad y de Karim por última vez. Era una despedida con promesas tácitas y advertencias no dichas. Al salir del salón, Alejandro sintió un extraño alivio, como si finalmente hubiera recuperado el control sobre su vida. En el camino de regreso al aeropuerto, Alejandro contempló el resplandor de Dubái por última vez. La ciudad de excesos y promesas le había mostrado un mundo lleno de lujos y ambiciones, pero también le había revelado la oscuridad que existía en aquellos que controlaban esos hilos. Sabía que su futuro era incierto, pero había recuperado algo que había perdido desde el primer día que llegó: su integridad. Cuando el avión despegó, Alejandro observó cómo Dubái se desvanecía en el horizonte, llevándose consigo todos aquellos secretos. A partir de ese momento, su vida tendría otro propósito, uno que no implicara traicionar sus propios valores.